Hola, gracias por continuar en este curso de análisis de aceites usados. La semana de hoy vamos a hablar un poco sobre las principales afecciones que puede tener un lubricante y cuáles son, digamos que los principales contaminantes que nosotros podemos encontrar en un lubricante. Contaminantes que pueden generarle mucho daño. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque vamos a trabajar este tema durante esta semana. Sencillo, la semana que sigue vamos a hablar sobre los tests que realiza el laboratorio de análisis de aceite. Seguramente les voy a hablar sobre cómo obtiene la oxidación, cómo obtiene la nitración, cómo obtiene el hollín, cuáles son las pruebas para realizar TBN, TAN. Pero realmente entendemos esos conceptos claramente, entendemos qué es la oxidación, cómo se forma, qué daños puede hacer en la maquinaria y en el mismo aceite. Lo mismo con la nitración, la contaminación con hollín, la contaminación con combustible, la contaminación con agua. Todos esos factores considero son muy importantes a la hora de interpretar un reporte y de al menos entender también por qué el laboratorio hace pruebas con el propósito de encontrar esos factores de condición. La mecánica con la que vamos a trabajar durante esta semana es la siguiente. En primer lugar, yo les he enviado a cada uno de ustedes una carpeta con 8 artículos que mencionan una serie de conceptos importantísimos de la lubricación, de la contaminación del lubricante y de su contaminación. Por ejemplo, el concepto de la oxidación, la nitración y la acidez hacen parte de lo que corresponde a la salud del lubricante y son conceptos que debemos tener muy claros. Además de eso, vamos a hablar un poco sobre cómo el lubricante puede contaminarse y qué acción negativa tienen esos contaminantes dentro del lubricante. Para eso están los últimos 2 artículos relacionados con el hollín y un artículo adicional que obtuve a través de una revista especializada de lubricación que se llama 4 contaminantes letales para los motores diésel. Recomendadísimo leerlos del orden como está mencionado ahí para que no caigamos en errores de concepto. Y después de que nos hayamos leído esos 8 artículos, pasamos a la tabla de Excel que también les pasé y hagamos esta actividad. Es algo muy sencillo. Lo que encontramos en esta tabla es, digamos que una tabla que busca hacer una relación entre la condición del lubricante relacionada con su salud o con su contaminación. La idea es que logremos definir qué es cada uno de esos factores de condición o de contaminación, que podamos definir cuáles podrían ser las posibles causas raíz, partiendo de la base si se trata de un intervalo de cambio sobreextendido o de problemas de la combustión o alguna otra falla operativa o podría estar relacionado con un daño en componentes. Y además de eso, también tendríamos que definir en esa tabla qué efectos provoca en el aceite esta condición, en función de qué, de cómo afecta su viscosidad, de cómo afecta su forma, es decir, si cambia su consistencia, si el lubricante se vuelve lodoso, gelatinoso, y también cómo afecta su química en función de un TBN, de un TAN y de su paquete de aditivos como tal. Esta tabla, la idea es que ustedes la llenen después de haber leído los artículos y de todas formas, si tienen alguna duda sobre cómo llenarlo, yo digamos que les he ayudado con un ejemplo. Yo he hecho el de dilución con combustible, ustedes lo tendrán ahí también dentro de su tabla, que les va a dar una guía sobre cómo trabajar este cuadro. Por ejemplo, en el tema de condición de lubricante, ¿qué es? Es una combinación de combustible con aceite en el cárter. Eso sencillamente. Posibles causas raíz en función de un intervalo sobreextendido. La dilución con combustible no tiene como causa raíz posiblemente un intervalo de cambio sobreextendido, pero aclaro dentro de la tabla que los intervalos sobreextendidos sí van a afectar la condición de la dilución porque van a incrementar la dilución con combustible y mientras más combustible tenga el aceite más problemas voy a tener. ¿Problemas en la combustión? Sí, considero que la dilución con combustible se podría tener una causa real relacionada con un problema de la combustión, muy vinculado con alguna falla en la inyección de combustible. Ahora,
La dilución con combustible también podría tener una causa raíz relacionada con una falla operativa, efectivamente. Si el vehículo o el motor está expuesto a frecuentes arranques y paradas, y además de eso a una excesiva marcha en vacío, también podría provocar la dilución con combustible. Y bueno, la causa raíz también puede estar relacionada con daño en componentes, sí. Si los inyectores o los sellos o la bomba de combustible está en mala condición, probablemente esa sea la causa raíz sobre la cual el lubricante va a empezar a mezclarse con el combustible en el cárter. Ahora, vamos a evaluar qué efectos tiene la dilución de combustible sobre el aceite, partiendo de la viscosidad. ¿Cómo afecta la dilución de combustible la viscosidad del aceite? La afecta negativamente en la medida en que el combustible se mezcla con el lubricante, este va a perder su viscosidad, la va a hacer disminuir considerablemente. La dilución con combustible va a afectar la forma del lubricante, digamos que podría formar depósitos en las zonas frías donde queda alojado el aceite, como pueden ser después de la tapa válvulas o al fondo del cárter. Y bueno, ¿cómo afecta la dilución del combustible a la química del aceite? Va a incrementar su acidez, por lo cual va a incrementar su TAN, va a disminuir su TBN y también va a promover la oxidación del lubricante, aparte de que también va a interferir con la operación de los aditivos, haciéndolos inhábiles. Queda clara la forma como vamos a trabajar. La idea es que nosotros hagamos el resto, que relacionemos apropiadamente la oxidación, la nitración, la contaminación con el hollín, la contaminación con refrigerante y la contaminación con agua. Muchachos, eso es todo. Espero que cualquier duda podamos resolverla consultando mi correo electrónico. Con mucho gusto puedo ayudarles. Y bueno, sigamos adelante. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto.